Hola, bona tarda. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Vamos a hablar en castellano en la sesión de hoy, ya que todos los ponentes va a ser la lengua vehicular y así lo hemos acordado. Bueno, como sabéis, hoy abrimos el seminario Representación y Enigma desde el umbral de las imágenes. Un seminario que llevamos tiempo preparando y que además culmina de algún modo una de las líneas de investigación en las que hemos estado trabajando durante este año, para que aquellos que todo el mundo lo sabemos a estas alturas, pero celebrando el centenario del artista, y que además se inscribe dentro de la exposición La práctica del arte, exposición que tenemos ahora mismo en las salas del museo, comisariada por Manuel Borja Villel, quien además coordina este seminario junto con Judith Barnés, responsable de programas públicos, y yo misma como directora del museo. El título, pensamos, es bastante sugerente. Lo que estamos haciendo de algún modo es cómo desde el universo, desde el imaginario tapiano, podemos repensar algunas de las tensiones o conflictos o encrucijadas del presente, en todo aquello que concierne al mundo de la imagen, sobre todo, y de algún modo queremos partir de algunas derivas, si queremos, o de algunas de estas tensiones, ¿no? Unos conceptos que pueden parecer contradictorios o que nos acercan a cierta dicotomía, si queremos, para adentrarnos, ¿no?, en algunas perspectivas más concretas. En este sentido, dentro de este marco de representación y enigma, ¿no?, desde el umbral de las imágenes, a ver qué significa exactamente, lo veremos a lo largo de los días, hemos generado 3 jornadas. La primera es la que hoy estamos abriendo, que lleva recuperando parte de los conceptos que aparecen en el título, enigma y concreción, ¿no?, también como estas contradicciones, y formarán parte de la misma Amador Vega, quien ya me acompaña en la mesa y a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación, Isabel de Naverán, que también nos acompaña, y Nausicaa Elmeki, que está a punto de llegar, según nos ha dicho, falta muy pocos minutos. Mañana será la segunda jornada, que llevará como marco, ¿no?, la idea de tiempo y no tiempo. Ya veremos qué significa, pensando también en tapias, en estos tiempos cíclicos, es decir, que no son lineales, etc. Y contaremos con 3 ponencias también, con 3 conferenciantes. Decir que inicialmente, si algunos habéis seguido el programa, contábamos con la presencia de Leda Martins, historiadora, teórica brasileña, quien, por problemas de salud, no ha podido acompañarnos, y quien muy amablemente toma el testigo es Manolo, que me ha comentado que aunque va a hacer una ponencia maravillosa, porque de algún modo esta sesión la ha propuesto de algún modo él, es decir, que ha sido un apunte no de último minuto, pero sí de las últimas semanas. Dicho esto, habrá la sesión Manuel Borja Villel, comisario, como he dicho, de la exposición. Continuará Carmen Pardo y la cerrará José Antonio Sánchez. Y finalmente, el tercer día, apuntaremos a la idea de representación y no representación, también entendiendo, ¿no?, qué significa hablar de todo ello, pensando en abstracción, en cómo a veces una falta de representación viene dada por precisamente lo contrario, ¿no?, como será algo a lo que nos acerque María Sierra, precisamente. Y para esta jornada abriremos la sesión con Rita Segato, quien además, para aquellos que no lo sepan, ha sido la ganadora de la primera edición del Premio Internacional de Investigación que hemos llevado a cabo desde el museo, y también en el marco de este centenario, pero como línea estable, no como algo solo relacionado con el centenario. Continuará María Sierra, como digo, y cerrará la sesión Hans de Christ, que también nos acompaña hoy ya aquí. Todo ello, como es de suponer, cada una de las jornadas obviamente habrá un debate final en el que se podrá no solo participar, sino ir más allá, desde estos temas de los que no pretendemos llegar a ninguna, de hecho, verdad, sino abrir preguntas y ver en qué lugar estamos para abordarlo, ¿no? De hecho, si de algo yo creo que estamos seguros de la necesidad de volver a mirar, volver a pensar, para reescribir estas historias que sabemos son incompletas o que han sido silenciadas
o sencillamente faltaba dejar, ¿no?, que el tiempo fuese más allá para tener otra distancia y poder volver a llevar a cabo este ejercicio desde la mirada. También, de algún modo, creo que todos estamos en un momento en el que somos conscientes de la crisis epistemológica, por un lado, de la necesidad de cuestionar ciertas genealogías, ¿no?, y cómo ciertas historiografías que caracterizan nuestro presente pues empiezan a temblar, o sea, no nos sirven, ¿no?, para aquellos inputs que está registrando nuestra mirada. De todo ello es de lo que esperamos hablar, como digo, entre los ponentes, y si les parece, vamos a dar paso a la sesión de hoy. Como digo, abre sesión Amador Vega con una propuesta que lleva por título Encrucijada Tapias, Cruïlla Tapias. Para aquellos que no lo conozcan, Amador Vega es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Pompeu Fabra, coordinador también del Centro de Estudios de Estética, Religión y Cultura Contemporáneos, CERCA, y investigador principal del grupo HAS de investigación en poéticas del saber de la misma universidad. Doctor en Filosofía por la Universidad de Friburg, en Brisgovia. Ha enseñado también en el Departamento de Humanidades de la UPF desde su fundación en 1993, así como en otras instituciones académicas. Su investigación explora nuevas posibilidades de relación y descripción en el campo de la estética, creando convergencias entre la filosofía, la teología y la vocación del negativo en el arte y la literatura. Ha sido comisario de exposiciones de alto impacto como La máquina de pensar, Ramon Llull y l'Ars Combinatoria en CCB, Diálogos, Ramon Llull and the Ars Combinatoria en Karlsruhe y en la École Polytechnique. Ha sido asimismo autor de diferentes ensayos y libros, entre los que destacamos El final de la elegía, lectura de Rilke, Tentativas sobre el vacío, Ensayos de estética y religión, The Armenia Archive, a Ramon Llull Project, y actualmente prepara Philosophy at a Crossroads, previsto para 2025. Y nada, dicho esto, gracias. ¿Funciona todo ya? Vale. Nada, agradecerle la participación, que esté aquí. Para nosotros era muy importante también contar con tu conocimiento, tu trayectoria, ¿no?, para abrir obviamente vías del pensamiento en torno a todo este marco que hemos generado. Así que gracias y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación y al equipo que ha preparado este simposio, porque, en fin, no solo porque en el año Tapies pues está muy bien, ¿verdad?, poder hacer un simposio, sino porque tiene un perfil también de seminario y discusión, y por tanto esto pues me place enormemente el poder estar aquí. Por tanto, pues Manolo, Judith y Ana, os agradezco mucho que hayáis pensado en mí. ¿Un enigma exige su representación? Es el título de la sesión de hoy, es enigma y representación. Pero yo me pregunto, ¿un enigma exige su representación? En la medida en que podríamos hablar, por ejemplo, de representación como un modo de explanación, de explicación, de manifestación, por tanto de expresión, ¿no?, plástica o no, poética. Pero enseguida me asalta una duda, porque si acudimos a un clásico, la poética de Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles, hay un momento en el que dice, cuando habla precisamente del problema de la representación y de la poiesis, ¿no?, de la capacidad productiva del ser humano, hay un momento que dice que la fuerza de la tragedia existe sin representación ni actores. Es decir, es posible la tragedia sin representación ni actores. Es lo que él denomina la opsis, ¿no?, frente a la poiesis. Y entonces esto hace que yo me reformule de nuevo, o vuelva a preguntarme si es posible un enigma sin representación. Porque cuando uno piensa en un enigma, busca los modelos clásicos, piensa pues en el enigma que tiene que resolver Edipo a la entrada de Tebas, ¿verdad? Y, en fin, si abrimos el campo semántico de lo que es enigma, podríamos introducir también aquí, pues, o incluir acertijo, secreto incluso. Pero no siempre la resolución de un enigma, como le pasa a Edipo, tiene un buen final.
como sabéis, ¿no? Por tanto, que es posible que, por lo menos en el contexto del mundo antiguo, los enigmas deban permanecer siempre como enigmas. Y esto no es algo ni tan siquiera novedoso del mundo antiguo, sino que, o quizás lo es, pero la modernidad, de alguna manera, o en el ámbito de las reflexiones sobre la teoría del arte y la estética, también acepta, o hay quien acepta esta idea de que el enigma tiene que permanecer como enigma. Por tanto, no tiene que ser desvelado, no tiene que ser descifrado. Estamos ante un autor, ante un pintor, que estaréis de acuerdo, que aparentemente pues, nos llena de enigmas, ¿no? De cifras, como dice él en alguna entrevista, hay mucha gente que me pregunta por el significado de mis obras de arte. Y bueno, ¿cuál es el significado, ¿no? de una obra de arte? Es legítimo preguntarle al artista cuál es el significado de algo que uno no entiende, ¿no? Pero yo creo que esto es algo característico también ya desde los comienzos del siglo XX, cuando con la aparición de las vanguardias y por tanto de los primeros vanguardistas europeos, pues Malevich, Kandinsky, etcétera, ¿no? Mondrian, nos encontramos ante un panorama en el que buscamos algún tipo de significación, algún tipo de interpretación, porque nos falta una gramática para poder interpretar todo aquello, algo que no acontecía del mismo modo en el periodo del naturalismo, del historicismo, es decir, en el siglo XIX, ¿no? Porque no es que no suceda, pero no es tan evidente, ¿no? Quizás tampoco es tan evidente que el sujeto anterior al XIX se hiciera ese tipo de preguntas en un contexto que no era en este aspecto por lo menos tan problemático. Vuelvo a la pregunta, por tanto, ¿se exige que un enigma deba tener una representación? Yo diría que tras la experiencia pictórica de las primeras décadas del siglo XX, sobre todo la primera década y la segunda década, tenemos la sensación de que los enigmas son indescifrables porque nos falta la gramática. Es como cuando Champollion descubre descifra la piedra Rosetta, ¿no? Y en cierto modo entonces tenemos acceso a algunas de las lenguas de la antigüedad por conceptos homeomórficos, ¿no? Y entonces vemos como hay conceptos del griego, del acadio, etcétera, que nos dan alguna luz. Pero lo que pasa con la pintura moderna, contemporánea, si aceptamos que la pintura del siglo XX es la pintura contemporánea, es que nos falta una gramática, nos falta una piedra Rosetta. Y entonces nos podemos quedar fascinados, impresionados o desilusionados, ¿no? Desengañados ante el laberinto de signos y de imágenes. En uno de los tratados más célebres, yo creo, y más complicados, también más abstrusos, sobre estética del siglo XX, Adorno, el gran teórico de la estética, termina ese enorme volumen diciendo que lo incomprensible no debe ser comprendido, lo incomprensible no debe ser explicado, sino que... Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Bueno, debemos manifestar su incomprensibilidad, es decir, debemos poner... Que no queramos explicar lo incomprensible no quiere decir que lo abandonemos, ¿no? Y que nosotros nos pongamos de lado, sino simplemente que nuestra labor es poner de manifiesto el hecho mismo de la incomprensibilidad. Esto no es original de Adorno, puesto que original, digamos, no sé hasta qué punto Adorno lo conocía, pero es Wittgenstein en una carta a un amigo suyo en donde están discutiendo el sentido de un poema de un poeta menor romántico alemán, dice lo incomprensible, lo inexpresable, en realidad en alemán es lo inexpresable, no debe ser expresado aparte, ¿no? Porque ya está expresado de un modo inexpresable. Es una forma de decir que lo visible y lo invisible no ocupan mundos apartes, o enigma y representación no ocupan mundos apartes, ¿no? Sino que lo visible sino que lo invisible solo puede ser reconocido y manifestado y expresado a través de lo visible, pero que no son dos conceptos antitéticos o no son dos conceptos que deban
entenderse como opuestos. Así es como veo yo, de momento, el marco problemático que se nos ofrece, ¿no? Y con el que se nos invita a hablar. Por tanto, yo diría que el enigma, en cierto modo, debe permanecer como enigma. He escogido este autorretrato del año 1950 del artista, de Antoni Tàpies, porque los expertos en Tàpies, yo no lo soy, los expertos en Tàpies saben que el año 50 es un año, o en torno al año 50, es un año en donde el artista cambia su lenguaje plástico, ¿no? Y pasa de un magicismo, ¿no? Y de una fascinación muy epocal, por otro lado, por el fetiche, ¿no? Por la cifra, por el símbolo, precisamente por el simbolismo, que es lo que está más alejado, hay modo de ver, del enigma, ¿no? Y al igual que otros artistas de su momento, de su ciudad, de su época, se siente fascinado por este mundo mágico, ¿no? En donde el artista incluso ocupa un lugar relevante, ¿no? Como auctor, ¿no? Como auctoritas creadora de estos planos que podrían ser interpretados según un simbolismo clásico en muchos modos, ¿no? Algo que yo no voy a hacer, ¿no? Pero como veis, ya de momento hay algunos de los símbolos que van, sobre todo la cruz, es uno de los símbolos que va, de los símbolos, de los signos, ¿no? Que van a estar más presentes en la obra de Tàpies, ¿no? Pero he escogido esta obra del año 50 no solo porque, en efecto, epocalmente marca un momento también de crisis. ¿Qué momentos no son de crisis, verdad? Todos lo son, ¿no? Y no solo en la vida de un artista, pero yo diría en la vida de un artista que queremos, cuya obra queremos en cierto modo situar, ¿no? Y queremos decir algo sobre ella, aunque no sea resolver sus enigmas, pues está claro que del mismo modo que todo texto tiene su contexto, también toda imagen tiene su contexto. Y no podemos olvidar que Tàpies, además, es un artista que siempre, no solo en esta época, sino siempre, atendió mucho a la dimensión social, política, espiritual de su tiempo. Es decir, que antes se hablaba de artistas comprometidos, ¿no? Esto tiene que ver un poco quizás con la época del existencialismo, ¿no? Del engagement, ¿no? Sartreano. Pero bueno, sin menospreciar esto, ¿no? Y sin diluir el valor que tiene, en efecto, ¿no? El compromiso, ¿no? con el mundo que le toca vivir. Es cierto que también hay un plano que no es solo histórico, es decir, si pudiéramos distinguir entre unas dimensiones, unos contextos históricos que son lo social, lo político y lo espiritual, hay otros, ¿verdad?, lo económico, etc. Pero yo de momento me centro en estos para después acudir solo al espiritual. Podríamos decir que en la obra de un artista y en su vida no solo hay una dimensión histórica, sino también transhistórica, y ambas están en constante diálogo. Cuando digo una dimensión transhistórica, quiero decir que la correspondencia que habría entre lo histórico y lo transhistórico podría ser la que hay entre representación y enigma. Es decir, hay una analogía, hay modo de ver muy potente, tensa, ¿verdad?, entre lo que son los hechos, los actos, los gestos, ¿no? Y por tanto los cambios de estilo, que pueden ser cifrados y pueden ser distinguidos a lo largo de los años. Y por otro lado está el enigma de la vida y cómo el propio artista intenta entender su propia vida a través también de su obra, y no solo esto, sino también en un modo transitivo intenta entender su obra a través de su vida, ¿no? La obra a través de la vida y la vida a través de la obra, ¿no? Porque en un sentido, pues podríamos decir nietzscheano, por lo menos del joven Nietzsche, ¿no? La vida es la auténtica obra de arte, ¿no? Y por tanto hay un modo de esculpir la propia vida en la que uno va descubriendo los gestos que las obras te ofrecen para entender tu propio funcionamiento, tu propia evolución, tus propias transformaciones, ¿no? Las morfologías plásticas de tu obra. Tàpies, como seguramente sabéis, tenía no sé si se puede decir una obsesión, ¿no? Pero tenía una atención extrema a su nombre, ¿no? Tàpies, que en castellano pues quiere decir muro, ¿no? O muros, ¿no? En plural, ¿no? Y aquí le vemos señalando
este pedazo de papel en el que aparece su nombre, la cruz siempre que forma parte de su nombre, ¿no? Y me interesa mucho esta pintura. No es de las primeras que había escogido, pero de pronto me di cuenta, cuando vine a ver el otro día la exposición, me di cuenta de que necesitaba este cuadro, ¿no? Y por suerte teníamos el catálogo a mano, he podido echar mano de esta pintura. Me interesa mucho esta pintura porque a los que conozcáis algunas de las obras de Tapies, él que siempre estuvo fascinado no solo por el mundo de la espiritualidad, si es que esto tiene algún sentido decirlo de esta manera, iremos a ello más adelante, pero la espiritualidad en un sentido muy amplio, tanto la espiritualidad occidental como muy especialmente la espiritualidad asiática, en particular pues el budismo, el taoísmo, y no solo, porque lo que voy a relatar ahora es un dicho o un pensamiento que se atribuye a Confucio, ¿no? Y que está presente en algunas de sus obras. Por ejemplo, no la tengo aquí ahora, es un díptico que tenemos nosotros en la Universidad Pompeu Fabra, en la capilla, en donde hay un dedo, hay una mano que señala, y al final pues hay una serie de palabras claves para samsara, nirvana, etc. Bueno, pero esto creo que, sin exagerar, sin machacar la interpretación, podríamos decir que tiene que ver con esta idea confuciana de que dice el necio mira el dedo en lugar de mirar la luna, la que apunta al dedo. Esta es la lectura tradicional del pensamiento de Confucio, ¿no? Que no era taoísta, por cierto, ¿no? Pero entonces aquí nos encontramos con una pintura que a mí me interesa mucho, como os decía, porque el enigma no está tanto, vaya por delante un poco esta atrevida interpretación, ¿no? El enigma no está tanto ante lo que él nos indica, ¿no? Su nombre y la cruz y el papel, ¿no? Porque un papel pequeño que viene señalado por una mano, pues parece que tengamos que fijarnos en ello, cuanto por la misma personalidad, ¿no? Por la presencia del artista que nos mira en un modo increíble. Es decir, a mí la mirada nunca se me ha ido directamente, o quizás un segundo se me ha ido directamente al papelito, pero enseguida me he quedado con el retrato, el autorretrato de Tapies, ¿no? El autorretrato, ¿no? Es decir, ese momento en el que representación y enigma quieren encontrar una concordancia, ¿no? Quieren encontrar un diálogo. No sé si es posible ese diálogo, ¿no? Pero en cierto modo me parece que este cuadro nos habla mucho de cómo la obra de arte finalmente, ¿no? se modela paralelamente a la vida. Ya sé que no digo nada extraordinario, ¿no? Pero me parece que las últimas décadas han sido muy propicias, sobre todo en la crítica de arte, a entender la pintura, la escultura, las piezas, ¿no? La obra de arte como algo autónomo, ¿no? Es decir, como algo que tiene, podríamos decir, vida propia, ¿no? De todo esto tiene la culpa también Adorno y un poco toda esta estética, toda esta teoría crítica aplicada al arte que procedía de una crítica de la sociedad burguesa, ¿no? Que entendía pues la obra de arte como un objeto mercantil, ¿no? que se puede adquirir, ¿no? Y por tanto Adorno pues dice, no, la obra de arte tiene su propia autonomía, ¿no? Y por tanto no podemos establecer una relación mercantil con ella, ¿no? Esto viene de la idea de Marx en El Capital, cuando habla de la sociedad burguesa acomodada, tiene las obras de arte también cómodamente instaladas en sus casas, ¿no? Entonces el artista en cierto modo ha luchado también, sobre todo en estas décadas, los 50, los 60, y eso que coincidimos con la época del expresionismo abstracto, y enseguida ya con el pop, ¿no? Que quieren romper también con esta idea de posesión de la obra de arte por parte del artista. Sin embargo, me gustaría un poco actuar contrafactualmente, ¿no? Es decir, que el artista sí siente, no solo ya el observador o el posible comprador de una obra de arte, ¿no? Sino que el artista, por más que Rothko dijera, cuando he acabado una pintura mía, ya no me pertenece, ¿no? Y es verdad, en cierto modo es verdad, ¿no? Ya tú no eres el autor de aquello, ¿no? Podríamos decir. Pero yo quisiera ir un paso atrás para decir que hay un carácter de identidad, ¿no? Que es trágico, ¿no? Porque a veces la obra habla tanto de la propia vida, ¿no? Que cuesta
desprenderse de ella, ¿no? Y entonces hay este diálogo, ¿no?, con estas analogías tan complejas y tan cifradas como son la relación con el nombre y con los significados posibles del nombre. También es cierto que en las últimas décadas se ha instalado, sobre todo en la crítica de arte, pero esto pues influenciado por las teorías del psicoanálisis, sobre todo del psicoanálisis lacaniano, y por las teorías sobre todo o principalmente procedentes de la lingüística, conforme a que de hecho solo la obra de arte, en este caso podríamos decir esta, solo es reductible a los significantes, es decir, que solo hay significantes, ¿no? La realidad visible, aquello que nosotros vemos, con lo que nos relacionamos, está constituida solo de significantes. Es decir, no hay un significado trascendente, no hay algo que queda desdoblado. Soy consciente de que estoy aplanando un poco todas estas teorías, pero me sirve para intentar decir que el significado, ¿no?, está contenido también en el significante, sin tener que buscar un mundo simbólico trascendente, ¿no?, en el que hay un plano diferente, ¿no? Bien. Entonces, si solo tenemos significantes, ¿en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es una obra de arte como esta, ¿no?, qué es una pintura como esta? Desde nuestro momento actual podríamos decir que ya que no hay representación, o que ya que no entendemos la representación como una manifestación o una explicación o una expresión del enigma o de la presencia, como no tenemos representaciones, solo podemos hablar de presencias, ¿no? Entonces nos hallamos en una... Esto no es muy contemporáneo porque ya hace un par de décadas que hay una serie de discursos sobre lo que podríamos llamar la estética de la presencia, ¿no? Es decir, nosotros no solo en la pintura, sino también en la poesía, ¿no?, en la literatura, pues Virginia Woolf, ¿no?, Joyce. Es decir, en realidad nos tenemos que remontar al modernismo, ¿no?, o a lo que se llama el movimiento modernista literario, ¿no?, pero que en cierto modo también la pintura un poco más tarde, ¿no?, pero también lo vemos, ¿no? Entonces estamos ante una presencia, bueno, estamos no ante una representación de una presencia, pero entonces ¿cómo usamos la obra de arte, ¿no? ¿Cómo nos aproximamos a ella, ¿no? ¿Qué uso tiene una obra de arte? Aquí me gustaría decir que ante además un tipo de pintura como esta, que tiene una cierta aura sacral, ¿no?, hay algo de... porque Tapies enseguida se puso a pintar, pues como os decía, pues al hilo de lo que hacían los surrealistas. Esto es el año 50, ¿no? Pero hay un momento en el que escoge no sé por qué lo hace, ¿verdad?, pero escoge este modelo casi, no sé, casi gótico, ¿no?, de manifestación o de expresión, ¿no?, en donde hay una cierta aura, ¿no?, tengo la sensación de que hay una voluntad por comprender la obra de arte, la propia obra, en un sentido cultural, no cultural, cultural, cultico. Es decir, si la modernidad pictórica, ¿cuándo empieza la modernidad, verdad? En el Renacimiento. Bueno, si la modernidad pictórica es definida como la era del arte, antes del Renacimiento no hay arte, ¿no? Esa es la tesis de Hans Belting, ¿no? Antes del Renacimiento no hay arte, hay obra de culto. Es decir, tiene un uso cultural, ¿no?, pues frangélico, etcétera. No se ofrece para una experiencia estética, lo cual no quiere decir que alguno de los observadores de los frescos de Frangélico en el convento de San Marco en Firenze no pudiera tener una experiencia de la belleza, ¿no? Pero todos estos conceptos en aquel periodo, en el siglo 480, pues son muy distintos a como los comprendemos nosotros ahora. Tienen un uso, tienen una función cultural, ¿no? Yo tengo la sensación de que Tapies, cuando abandona el magicismo, es decir, cuando abandona este periodo, pues ya veis, ¿no?, estos muros cifrados, ¿no?, con números que bailan de forma aparentemente, sí, arbitraria, podríamos decir, ¿no?, como si fueran antiguos muros de ruinas, ¿no?, de todo este mundo
lleno de, como se habla en la posmodernidad, mucho de trazos, de huellas, ¿no? A pesar de esto, Tapies vuelve o tiene algunos momentos en los que, sobre todo respecto a su propia imagen, ¿no? Intenta hablar de una de aquellas tres dimensiones de las que a las que hacía referencia antes, la dimensión social, política y espiritual, ¿no? Porque cuando Tapies abandona el mundo del surrealismo, como por cierto también hizo Dalí en su momento, ¿no? Y cuando Dalí rompe con el movimiento surrealista francés, sobre todo pues con Breton y todo su círculo, y vuelve a España, no sé, igual me equivoco, pero 49, 51, por ahí, ¿no? Bastante temprano, cuando vuelve de los Estados Unidos, en un texto muy interesante y muy poco conocido, Le Manifeste Mystique, un manifiesto místico, dice: he vuelto porque quiero renovar todo el arte religioso de la cultura ibérica, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, Dalí vuelve, no, nunca salió de la figuración, ¿no? Pero y sin abandonar en cierto modo las gramáticas del surrealismo, ¿no? Próximas pues a otros artistas de su momento, tiene una obsesión por regenerar o resignificar, es una palabra horrible, ¿no? Pero es decir, dar con la médula, ¿no? De lo que es el arte de culto. Y entonces se pone como sabéis, pues a representar pues crucifijos, ¿no? Sobre todo aquel crucifijo, el corpus hypercubicus, que está totalmente influido por aquel dibujo de San Juan de la Cruz, un dibujo entonces donde se ve un Cristo en una perspectiva imposible, ¿no? Porque es una perspectiva vista desde arriba, ¿no? Es el vuelo extático, ¿no? del místico, ¿no? Pues del mismo modo, a cómo Dalí también rechaza todo este mundo y vuelve a una pintura religiosa. Yo no diría que Tapies vuelve a una pintura religiosa, no se me ocurriría nunca decir que esto es una pintura religiosa, aunque tendríamos que intentar entender qué quiere decir religioso, ¿no? Pero es cierto que Tapies sintió siempre una necesidad por, aun separándose del mundo explícitamente religioso y de la pintura explícitamente religiosa y eclesiástica, encontrar otro modo de comprender, de expresar lo espiritual, lo que podríamos llamar de momento lo espiritual o lo sagrado, si queréis, ¿no? Y por eso, ya en estos años, él también se define a sí mismo, o define su propia pintura como de un materialismo místico, ¿no? Tapies dice que lo que él hace es un materialismo místico. Esto podría resultar sorprendente para quien no esté acostumbrado a manejar estos conceptos, porque tenemos, sobre todo en la cultura occidental, tendemos a buscar, es muy dialéctica, ¿no? Y tendemos a buscar siempre dicotomías y oposiciones entre lo espiritual y lo material, pero claro, es que sobre todo en la cultura occidental y especialmente en el cristianismo, y muy especialmente en el cristianismo latino, no tanto en el cristianismo ortodoxo, la materia no existe sin el espíritu. Y por tanto, hablar de materialismo o hablar de espiritualidad o de espiritualismo no es del todo correcto, ¿no? Porque San Pablo ya había dicho que el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Por tanto, es decir, el espíritu necesita un soporte, ¿no? Y Tapies, yo creo que esto lo entendió siempre a la perfección. Es decir, a la perfección, ¿qué quiere decir? Es decir, entendió de forma muy profunda lo que es el valor espiritual de la materia, ¿no? Y es cierto que a partir de este momento casi no se mueve de este registro. Y todo es escarbar en y los materiales, ¿no? El polvo de mármol, los muros, ¿no? Es decir, buscando esta experiencia abisal, ¿no? Experiencia mística, esa experiencia abisal, ¿no? Abisal quiere decir silenciosa, ¿no? Porque abisus quiere decir bizos, ¿no? Quiere decir silencio, ¿no? Esta experiencia de silencio, ¿no? Pero independientemente de los modelos que él utiliza, en muchos casos, como son pues del mundo
yo creo que la necesidad de Tapies por distanciarse de la religión católica, sobre todo, que es la de su país, ¿no? Además, el nacionalcatolicismo pues tampoco ayudaba, ¿no? Sobre todo pues, en la posguerra. Pues él explora, ¿no? Pues en la biblioteca de aquí arriba, pues, si recorremos los volúmenes, las revistas de arte asiático, es enorme, ¿no? Lo que llegó a reunir Tapies para comprender otros mundos pictóricos, no solo pictóricos, sino filosóficos también. Pero quizás también, no solo por separarse de su propio mundo o ver otras cosas, sino también por intentar entender qué hay de análogo entre el mundo de la espiritualidad asiática y el mundo de dicho así, grosso modo, que es enorme, ¿no? Y el mundo de la espiritualidad occidental. Él, que era una persona que se sentía muy arraigado en su cultura y en sus referentes culturales, va a parar a un autor que es fundamental en la obra de Tapies, ¿no? Esto yo lo había hablado con él, precisamente, porque que es Ramon Llull. Ramon Llull. No solo porque Ramon Llull haya sido considerado en muchas ocasiones pues, el padre de la lengua catalana, etc. Esto es una afirmación muy ilustrada, yo creo que el pobre Ramon Llull. Pero ciertamente Llull es el primero que escribe una filosofía y una metafísica en lengua vulgar, ¿no? Como ya dijo Menéndez y Pelayo, ¿no? Es el primer metafísico europeo, ¿no? Porque acuña nuevos modelos. Entonces, le interesa mucho esto, ¿no? No le interesa tanto el mundo de los signos, ¿no? O de los alfabetos. Esto, lo que tenéis aquí delante, es un doble folio de un manuscrito del Ars Generalis Ultima. Es la obra de síntesis que llegó a escribir Ramon Llull, este enorme filósofo mallorquín, que esta está fechada en Pisa en el año 1316, 2 años antes de morir. Como sabéis, quizás Ramon Llull escribió casi 300 obras, ¿no? Catalogadas, hay unas auténticas, hay unas 270 escritas en catalán, árabe y en latín, ¿no? Y su idea era la de, vamos a decirlo de una forma simple, crear una lingua universalis, ¿no? Una matesis universalis, ¿no? Y por eso, para sus propósitos, que eran propósitos apologéticos y evidentemente lo que quería era convertir a los infieles, ¿no? Crea estas máquinas en las que se combinan diversas series de letras, creando a la derecha, en el folio verso, creando un tipo de tablas algebraicas, porque hay unas notaciones algebraicas, es decir, para cada concepto de la teología de Llull, ¿no? La bondad, la gloria, etc., hay una letra, y estas letras se combinaban de forma binaria, ternaria, cuaternaria, etc. No vamos a hablar aquí más allá de Llull, pero quiero decir que yo vi en la biblioteca de Tapies un códice del 14 de esta obra, del Ars Magna, que es una versión anterior, ¿no? Y recuerdo que hablando con Tapies, me dijo que lo que le fascinaba a Tapies no era tanto el aspecto enigmático, ¿no? Las letras y en fin, y todo es complejísimo, lo de Ars Combinatoria. Yo llevo décadas dedicándome a esto y os aseguro que cada vez pienso que no he entendido apenas nada, ¿no? No le interesaba tanto esto, sino que lo que le interesaba era el aspecto humanista de la filosofía de Llull. El aspecto humanista. El aspecto humanista y el aspecto, cuando digo humanista, estoy utilizando un concepto que es muy posterior a la época de Llull, ¿no? Ya nos vamos hacia al Renacimiento, nos vamos a Erasmo, ¿no? Pero lo que le interesaba el aspecto humanista, porque en la filosofía humanista de uno de los seguidores de Llull, dejadme aquí, encontramos el concepto de materia que podía interesar a Tapies. Este es me he desordenado un poco, ya lo veis, pero esta es una litografía de una serie de litografías hechas entre el año 1973 y el año 1978, entre el 75 y el 78.
como veis, pone 3 folls, 3 locos, ¿no? Foll es un concepto muy interesante de la literatura luliana, porque Ramon Llull se llamaba a sí mismo Ramón lo Foll, en latín vir fantasticus. Hay una ironía en esta autocaracterización de Ramon Llull. Esto interesa a Tàpies, ¿no? Pero le interesan sobre todo las 3 R's, los 3 Ramones. Ramon Llull, Ramón de Peñafort, Ramón Sibiuda. Yo creo que sobre esto yo no he encontrado todavía ningún estudio sobre esto y bueno, voy a ver si yo digo alguna cosa. Pero, es decir, porque son 3 personajes que están en torno al pensamiento de Llull que yo creo que también Tàpies adopta. ¿Cuál es este pensamiento? Lo que el tercero de ellos, Raimon Sibiuda, escribió, una teología naturalis. Raimon Sibiuda fue profesor en la Universidad de Toulouse, en el siglo XV, y es heredero del pensamiento. Era un filósofo catalán que enseñaba en Toulouse, Toulouse de Languedoc, es decir, es la zona de influencia de la corona de Aragón, ¿no? Y Jaume I pues tenía su sede en Toulouse, Montpellier, ¿no? Es decir, es una zona en la que la filosofía luliana se explicaba, ¿no? Era un filósofo natural, ¿no? Un teólogo natural, la teología naturalis. Es muy interesante, una pequeña anécdota que nos permite obtener un contexto de este mundo humanista filosófico que interesaba a Tàpies. Raimon Sibiuda o Raimon Sebund, porque los franceses siempre se lo apropian un poco, es aquel a quien Michel de Montaigne dedica el ensayo más largo de sus esés. O sea, si cogéis los ensayos de Montaigne, hay uno que tiene 100 páginas, que se llama Apologia pro vita Raimon Sebund. ¿Cuál es la filosofía de la teología natural de Sebond o Sibiuda? El mundo es una scala creaturarum, el mundo es una escala de los seres de la creación, que van desde la piedra, es decir, desde la materia más burda, desde la piedra, lapis en latín, ¿no? Lapis, hasta las plantas, los animales, las facultades del hombre, el ángel, etc. Este modelo, recuerdo que a Tàpies le entusiasmaba, ¿no? Porque el acto de la creación para el artista, en un ámbito de espiritualidad, con un contexto histórico en este caso y doctrinal, que es como es el de la teología naturalis, la teología cristiana, ¿no? tiene un componente muy potente, ¿no? Porque la creación es un conjunto de elementos, en cada uno de los cuales está contenida toda la creación. No son partes de una totalidad. Y por tanto, esta idea no podía no interesar a Tàpies, que en los años el libro de Tàpies, hay un libro que en el año 1985 en París se publicó un libro que se llama Llull Tàpies. Es un libro en el que hay textos de Miquel Batllori, un jesuita, un historiador que vivía en Roma, que se había ocupado mucho de Ramon Llull, y también con algunos textos del poeta Pere Gimferrer. Y en este libro, que me parece un libro, aparte de precioso, ¿no? Es un libro extraordinario en donde Tàpies incide sobre la obra de Llull, sobre el nombre de Llull. Fijaros que Llull, de hecho, no es... seguramente Llull no se llamaba Llull, se llamaba Amat, porque venía de la costa catalana, ¿no? Pero es un apodo, digamos, ¿no? Un nombre de guerra, ¿no? Y aquí hay toda una serie de conjeturas, ¿no? Si era Llull, porque en realidad Llull con 2 L's, como hace el Instituto Ramon Llull, esto es una cosa que se han inventado hace muy poco, ¿no? Porque era Llull, L-U-L, como si fuera L apóstrofe Llull, ¿no? Y en latín es Lullus, y etcétera, ¿no? Pero la idea del visionario, ¿no? Fijaros que siempre Llull, pero al mismo tiempo el ojo, ¿no? Pero siempre está presente en este cosmos de cruz, visibilidad, invisibilidad, ¿no? O enigma, ¿no? Con todas las elaboraciones que el propio Tàpies va haciendo a partir de la obra luliana, ¿no? O yo creo a partir de la obra luliana, como en las figuras, en los diagramas, no son figuras, son diagramas, ¿no? En los diagramas que hemos visto
de la obra de Llull con la notación algebraica, ¿no? A, B, C, D, etcétera, ¿no? Esta, que me parece muy interesante, y esta además, también está la presencia de la mano, de la cruz y del ojo, lo vamos a encontrar siempre en la obra de Tàpies. Pero fijaros, esto es Tàpies, ¿no? Y aquí tenemos un manuscrito del Ars Generalis Ultima que está conservado en el Escorial, en donde hay también esta conjunción. Es decir, más allá de las analogías interesantes, ¿no? Lo que quiero decir entre estas, por ejemplo, estas manos, esto ya es barroco, ¿no? del periodo en el que esta notación algebraica pasa ya no es la figura, el diagrama, ¿no? La máquina de pensar, sino que es el propio cuerpo, ¿no? La materia corporal la que se incorpora, nunca mejor dicho, ¿verdad?, a el mundo de la representación enigmática. Ved aquí todavía, ¿no? Pues siempre las letras, ¿no? Las notaciones algebraicas, las manos, también hay pies, es decir, hay muchos otros elementos, ¿no? Para terminar con esta primera parte sobre las relaciones entre Tàpies, ¿no? y el mundo enigmático de Llull, ¿no? No quiero dejar de mostraros este cuadro enorme, este lienzo que está en la exposición, por cierto. Y si leéis bien, dice: mireu pintors malvats, ¿no? En catalán quiere decir: mirad pintores malvados. Bueno, ya hace tiempo que di con una, y pensé en algún momento lo sacarás esto, pues hoy es el día, ¿no? Di con este texto del Llibre de Contemplació. El Llibre de Contemplació de Llull tiene 1 millón de palabras, lo digo porque es una obra enorme, ¿no? Pero que Tàpies tenía que conocer seguro, porque Llull, hay un pasaje del libro 120, del capítulo 120, apartados 21 y 26, en donde dice: tot el món és ple de malvats pintors, ¿no? Todo el mundo entero está lleno de pintores malvados, ¿no? Malignos. Y como la imagen de la cruz es la más noble pintura, ¿no? La pintura más noble y la más buena, o tan buena como es la imagen de la cruz, ¿cómo puede ser que los pintores se dediquen, no hagan una y otra vez pinturas de la cruz y entallen, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Pinturas? Es decir, ¿cómo es que los pintores no se dedican solo a hacer cruces, ¿no? Esa es la idea. Y en las obras que hacen, ¿per què fan ninguna altra figura sino figura de creu, ¿no? Es decir, porque para Llull la cruz no es una obra de arte. Esto es un manuscrito autógrafo, el único manuscrito autógrafo de Ramon Llull, en donde hay un autorretrato, podríamos decir, del mismo, ¿no? Con esta cruz siempre a su lado. Fijaos, en la primera línea, ¿no? Dice: ego, Raimundus, Lulli, fecit, libellis. Bueno, es decir, al final de esta obra tan larga, ¿no? De 1 millón de palabras, él da cuenta de la autoridad, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Es decir, ¿a dónde quiero ir a parar? Con la idea de que pues quiero ir a parar aquí, ¿no? que Tàpies se interesa por el mundo por la espiritualidad. Esto no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y quizás algunos menos saben, pero que también se interesó por la espiritualidad de su propia tradición, ¿no? La espiritualidad catalana, ¿no? No tanto ibérica, aunque también, ¿no? como Dalí, porque recuerdo que tenía primeras ediciones en su biblioteca de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Es decir, era un mundo que no era el único mundo, obviamente, que lo alimentaba, ¿no? Pero para Tàpies, yo creo que su materialismo místico solo puede ser entendido, o digamos que uno de los modos en los que puede ser entendido es el materialismo místico desde lo que podríamos llamar una secularidad sagrada. Es decir, si el magicismo del surrealismo corresponde a una especie de reencantamiento del mundo, por utilizar esta expresión tan conocida desde Max Weber, ¿no? Es decir, para el cual la modernidad empieza con el desencantamiento del mundo, ¿no? Es decir, con la pérdida, pues, de los valores
trascendentes, ¿no? Y entonces, pues el aplastamiento del cielo, el derrumbe del cielo sobre la tierra, eso es lo que constituye la modernidad y el comienzo de la globalización, ¿no? Y el capitalismo, etcétera, ¿no? Influido por el calvinismo, es decir, cuando el dinero pues deja de ser objeto de usura, ¿no? Si la modernidad es caracterizada por el encantamiento, es cierto que hay un momento, por lo menos en la pintura, en la historia del arte, ¿no? En la que hay el surrealismo se impone un poco a esta idea de desencanto del mundo, ¿no? Hay un cierto reencantamiento, ¿no? Pero a mi modo de ver no es el camino adecuado para la espiritualidad del momento. Es decir, en el fondo es una espiritualidad nostálgica, es una espiritualidad utópica, ¿no? Que sigue siendo utópica. Porque el nuevo tipo de espiritualidad no puede ser magicista. No puede serlo, porque el cielo ha desaparecido. Dios ha muerto. Es decir, solo tenemos el plano inferior. Pero esto precisamente es la virtud de esta reflexión, ¿no? Porque gracias a que, digámoslo con Benjamin, ¿no? Ya que el aura ha decaído, se ha degradado, ¿no? Ahora, aquí tenemos, ya que el fetiche ha perdido su aura, ha perdido su singularidad sacral, ¿no? Ya solo tenemos la materia, solo tenemos la tierra, ¿no? Y esta tierra, en la que está clavada la cruz precisamente, esta es la tierra que hay que, desde una filosofía luliana, de la teología naturales, esta es la tierra que hay que salvar. Esto tiene mucho que ver con reflexiones actuales sobre la necesidad de proteger y de conservar el planeta, ¿no? Y de una espiritualidad cósmica, ¿no? Que yo creo que está contenida en la obra de Tapies. Ya veis que no voy haciendo ilustración directa de las pinturas de Tapies, porque no es mi labor, yo no soy historiador del arte, pero me sirven para hacer una serie de reflexiones y sobre todo para ir ya terminando sobre este aspecto, ¿no? Sobre el aspecto de la secularidad sagrada. Es decir, lo sagrado ya no puede ser recuperado desde lo religioso. Lo sagrado ya no se identifica con lo religioso, sino que lo sagrado habita lo profano. No solo habita lo profano, sino que yo diría que está refugiado en lo profano. Ahí es donde encuentra su propia santidad. Y por eso me parece que Tapies, al igual que otros artistas pues de las vanguardias y posteriores hasta el expresionismo abstracto, yo conozco un poco más la obra de Rothko, pero bueno, también lo encontramos en Barnett Newman, etc., aunque abandonan la figuración, pero entienden que la presencia, por recuperar un concepto del que ya hemos hablado, ¿no? La presencia, Barnett Newman habla de la presencia del ángel, ¿no? Es decir, que aquel cuadro rojo, de aquellos cuadros de la The Stations of the Cross, ¿no? Dice, esto es un ángel, pero no representa un ángel, no, esto es el ángel, la pintura esta es el ángel, ¿no? La pintura esta es el mensaje, digamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto pasa lo mismo con la obra de Tapies, pasa algo análogo, similar con la obra de Tapies, ¿no? Este montón, ¿no? de platos, ¿no? Esta pila de plats, ¿no? del año 1970, ¿no? En la obra de Tapies lo sacral se recupera por una celebración de lo cotidiano, como por otro lado existe ya en el judaísmo. Es decir, para el judío no hay horas sagradas y horas profanas. Todo es sagrado, desde que se levanta hasta que se acuesta, desde que se lava, desde que come, desde que pone los cubiertos de una manera o de la otra. En Japón tiene algo parecido también, ¿no? Es decir, la disposición, el reparto del tiempo, del espacio, todo es sagrado. No hay una diferencia entre lo sagrado y lo profano. Todo es sagrado. Entonces, yo diría, cuando nada es sagrado, cuando ya todo es profano, lo sagrado no ha desaparecido, ¿no? Y probablemente el arte contemporáneo es el que nos muestra cómo lo sagrado ha sido refugiado. Hay una cierta permanencia de lo sagrado en el arte, ¿no? O yo diría, en lo profano, ¿no? Hay una, por tanto, me gusta utilizar la palabra celebración, ¿no? Porque además creo que hubo una exposición aquí que se llama Celebració de la Mel, ¿no? Y potser no me equivoco. Pues hay la palabra celebración, pero no porque es una buena nota a pie de página, sino porque la palabra celebración es una traducción de la palabra griega doxa, ¿no? Que aquí no quiere decir opinión, ¿no? Es decir, en un sentido platónico, es decir, la filosofía platónica
no es mera escritura, no es mero signo, sino que es celebración. Por lo tanto, el arte también, para Tàpies también es celebración, ¿no? Tiene ese aspecto litúrgico, ¿no? Y por ello tiene también una dimensión cultural, ¿no? Lo más cotidiano, los objetos más cotidianos están muy presentes, como sabéis, en la obra de Tàpies, ¿no? Aquí, bueno, Tàpies también a veces es un poco literal, ¿no? Pero es que tampoco pretende no serlo, ¿no? Porque no hay, como digo, esa dicotomía entre lo uno y lo otro, ¿no? Yo no sé si me estoy alargando o si me estoy quedando corto de tiempo. Ya no sé, porque no sé cuándo has acabado de hablar tú y cuándo he empezado yo. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces me gustaría sintetizar lo que he dicho, recuperar algunas de las cosas que he dicho, para que no queden tan desordenadas, e intentar responder otra vez a la primera pregunta con la que he empezado. ¿Un enigma exige su representación? No, ¿verdad? Después de lo que diríamos no. O sea, o no es, exige, no es necesaria. No es necesaria ¿por qué? Porque no veo diferencia entre enigma y representación en este caso, en el caso de la pintura de Tàpies. No veo distinción, ¿no? No veo distinción después de comprender o de intentar comprender algunas de las cosas que he dicho, si es que son plausibles, claro está, ¿no? Enigma y representación son dos conceptos en crisis, claro, ¿no? Marcan una encrucijada, marcan un crossroad, ¿no? Dicen los ingleses, ¿no? Marcan una encrucijada. Pero una encrucijada es un lugar de encuentros, pero también de desencuentros, ¿no? Es decir, desencuentros, quiero decir, es un lugar de encuentros, pero también en donde estos encuentros no finalizan, ¿no? Sino que pueden continuar o pueden ir para atrás, ¿no? El movimiento que nos lleva hasta estos encuentros, ¿no? ¿Qué es una encrucijada? Una encrucijada es un lugar de crisis, vaya. Yo creo que sería la traducción perfecta para la palabra griega crisis, ¿no? Encrucijada. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la vida? Y sobre todo, ¿qué haces cuando ves una obra de arte como la de Tàpies? Cuando el otro día vine a ver la exposición y he visto muchos Tàpies, porque además vivo a 5 minutos de aquí y bueno, he venido mucho por aquí. Pero siempre que salgo me hago un poco la misma pregunta. Y el otro día también me hicieron esa pregunta: ¿qué es todo esto? Disculpad los historiadores del arte. Y digo a mí, ¿qué es todo esto? Estos lienzos enormes, ¿no? El dosel de una cama de hospital, así, bueno, puede encontrar explicaciones, seguro hay muchísimas explicaciones o ilustraciones, claro que sí, son legítimas, ¿no? Pero la pregunta va o intenta ir más allá, es decir, no estoy preguntándome qué significa todo esto, no me interesa qué significa todo esto. La pregunta es, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Es decir, ¿cómo nos damos de bruces contra las obras de arte, que son el contexto en el que el arte se manifiesta, claro, ¿no? Porque, como he dicho antes, no hay texto sin contexto, pues tampoco hay arte sin obras de arte, ¿no? Incluso esto podría funcionar de modo transitivo, ¿no? Al revés. Entonces, se me ocurre que un artista, en este caso Tàpies, hace un esfuerzo titánico por encontrar un lenguaje para la propia vida, ¿no? Un lenguaje que está cargado, ¿no? de crisis, de momentos, de enfermedades, ¿no? Como sabéis, Tàpies, en sus orígenes, en su juventud, pues creo que tuvo una tuberculosis, etcétera. Entonces ahí es donde empieza a dibujar. Bueno, todo eso está muy bien y está bien conocerlo, es muy interesante. Esto no explica la obra de arte, obviamente, pero la necesidad de un lenguaje para hablar del mundo, ¿no? Para hablar de la realidad, eso sí que me parece que es necesario, ¿no? Y el lenguaje de la obra de arte, mejor dicho, el lenguaje del arte para hablar y para explicarse a sí mismo lo que es la obra de arte, lo que tú haces, ¿no? Tú artista haces, yo solo puedo entenderlo
desde lo que podríamos llamar una estética negativa. Es decir, yo en algún lugar lo he denominado una estética apofática, ¿no? Acudiendo al griego, porque creo que la estética negativa de Tapies, como la de otros artistas, por cierto, no se funda en la estética moderna, ¿no? en la estética negativa moderna, es decir, Adorno, Lyotard, etcétera, sino que se remonta, para mí, a los padres de la Iglesia, ¿no? Dionisio de Pagida, etcétera, a los primeros siglos del cristianismo, en donde hay un intento, hay un esfuerzo enorme por crear una gramática que explique, que represente, si queréis, ¿no? Lo inexpresable, lo inefable, ¿eh? En aquel caso Dios, misterio. Y la estrategia, porque es una estrategia, la estrategia del lenguaje es una estrategia de la negatividad, es decir, hay que negar todo aquello que se manifiesta como algo positivo. Esto es algo que tiene una tradición enorme a lo largo de los siglos, ¿no? Y que pues bueno, podemos encontrarlo de formas variadas pues en la filosofía, pues en Hegel, etcétera, ¿no? Y como digo, hasta Adorno, pero siempre de otro modo. En cambio, creo que la obra de Tapies, no solo la suya, pero ahora la suya, acude a esto que podríamos llamar una estética del desasimiento, ¿no? Sí, esto entraría en diálogo con toda una estética de la pobreza, ¿no? Del despojamiento, ¿no? Ahí hay otros autores, otros artistas, Burri, ¿no? En Italia, incluso ¿cómo se llama? Morandi, un poco antes, ¿no? Pero que Burri, como sabéis, como en esta estera de aquí, ¿no? Coge el saco, la tela de saco, ¿no? O que es como el hábito franciscano, ¿no? Y juega con todas estas cosas, ¿no? Hay una estética una necesidad de desprendimiento, ¿no? De desprendimiento de lo personal, ¿no? Esto es un proceso que las tradiciones místicas se conoce como el proceso, pues, de vaciamiento, ¿no? Pero que todo ello queda sintetizado o expresado por un lenguaje de la negatividad, ¿no? No por decir lo que es, sino por decir lo que no es, ¿no? Porque diciendo lo que no es está contenido también lo que es, ¿no? Volviendo un poco a esta dicotomía que ya no lo es entre enigma y representación, ¿no? Por tanto, yo creo que las obras de arte de Tapies, sin ser abstractas, alguna puede serlo, no lo sé, ¿eh? El informalismo, todas estas cosas, sin ser abstractas, muchas veces son no figurativas, ¿no? Pero también son figurativas, ¿no? Y este no figurativismo muchas veces se traduce en esta voluntad negativa. Recuerdo, por ejemplo, hay varios cuadros suyos en los que él introduce siempre la doble negación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la capilla de la Pompeu tenemos un díptico donde pone ni mots ni letras, ¿no? Ni palabras ni letras. El contexto es una capilla, es decir, es una capilla laica, como decía él, es un lugar en donde no se rinde ningún culto literalmente, ¿no? Ni ningún culto cristiano, aunque haya símbolos que puedan recordar, ¿no? La cruz también es un enigma, ¿no? Etcétera. Pero sí que hay una serie de palabras que proceden de la tradición del budismo mahayana, ¿no? Que es nirvana, samsara, tachado, ¿no? Porque para el artista, como para el auténtico monje de la tradición mahayana, ¿no? La liberación tampoco es necesaria. El nirvana tampoco es necesario. Porque el nirvana puede ser un impedimento para alcanzar la auténtica iluminación, ¿no? Por tanto, ni lo uno ni lo otro, ¿no? La doble negación es una estrategia conocidísima en la teología mística en Occidente y en Oriente, ¿eh? No solo en la tradición mística occidental, sino que en Asia, por ejemplo, se conoce también esta doble negación, ¿no? En sánscrito, neti, el hijo que le pregunta al padre constantemente, ¿qué es el Brahman, ¿no? ¿Qué es Dios, ¿no? Y el padre dice, no es esto, 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 no es esto. Esta repetición constante de lo que no es, que encontramos, por ejemplo, también en un diagrama de San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando dice, ni el camino del cielo ni el camino del infierno, ¿no? Ninguno de los dos es el camino de perfección, sino las escalas, que son descritas como nada, 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 nada. 7 veces nada, pone San Juan de la Cruz. Es decir, la negatividad, el lenguaje de la negatividad, ¿no? El lenguaje apofático, podríamos decir, es el que da
curso, yo creo, a la obra de Tapies, sin tener que ser precisamente porque a veces hay una cierta confusión pensando que el arte abstracto es más espiritual. En fin, a mí esto me parece que es un sinsentido. Entonces, digo, incluso en nuestra época, ¿no? Entonces yo creo que la obra de Tapies se deja entender en su materialismo místico a partir de la expresión de este lenguaje de la negatividad, ¿no? Y sobre todo también acudiendo a una concepción de la materia o de la naturaleza, ¿no?, creada. Es decir, que está imbuida no solo de significantes, ¿no?, sino que está imbuida de misterio. El misterio de la materia, el misterio del cosmos, el misterio de la creación. No hace falta ir mucho más lejos. He escogido el ejemplo de Ramon Llull porque me parece que es uno de los menos conocidos de su obra, aunque el libro Llull i Tapies pues, fue conocido en su momento y se ha expuesto en diversas ocasiones, ¿no? Pero me parece interesante ver hasta qué punto la degradación del enigma, ¿no?, o de lo que aparentemente es el enigma está presente tanto en la obra de Llull como en la obra de Tapies. Y me permito, para terminar, dar un ejemplo personal. En los años en los que yo me estuve ocupando, cuando tenía 20 y pico de años, en mi tesis doctoral sobre Ramon Llull en Alemania, me acuerdo que estaba enloquecido con estos diagramas y haciendo las combinatorias y estudiando lógica de primer orden, todas estas cosas. Y me acuerdo que un día pasó por detrás mío, pasó mi maestro Charles Lohr, el director del instituto, y me hizo así, me dijo: no está aquí, el tema no está aquí. Oyendo, el contenido, no está en estas letras, que está muy bien, es decir, hay que dominar la gramática, ¿no? Pero el misterio del pensamiento de Llull no está aquí. Yo diría, si me permitís esta analogía un poco simple, pero que me parece muy plástica, ¿no? Es decir, el misterio de la obra de Tapies, ¿no?, el enigma de la obra de Tapies no está en las cifras, en los arañazos, sino que está en el misterio de una secularidad sagrada, ¿no? Y nada más, muchas gracias.